Me gustó mucho la primera parte. Me quedé muy impresionada cuando en la lectura decía que solo la palabra del Señor puede cambiar nuestra constitución. Eso me gustó mucho y aunque a veces pues nosotros repitamos que debemos de leer la Biblia, que la Biblia hace muchas cosas, la palabra del Señor, pero en realidad no me había puesto a considerar esto, ¿verdad? De lo que menciona ahí como este pueblo de Israel, cuando empezaron a leer las escrituras, ¿verdad? Esto los llevó a ellos a cambiar incluso su manera de pensar, a ver que ya no podían casarse con mujeres extranjeras, a pensar que incluso ya no podían darse en matrimonio, ¿verdad? Con otras personas que no fueran de su pueblo. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? Ver que la palabra del Señor es la única que puede cambiarnos, puede cambiar nuestra constitución, en realidad es la única que puede cambiar muchas cosas en nosotros. Y me gustaba una parte, la tengo por acá, permítanme, solo le tomé captura porque me gustó mucho lo que decía. Disculpen. Donde decía, dice, luego enumeraron todo lo bueno que Dios había hecho a sus antepasados, sacándolos de Egipto y llevándolos por el desierto hasta introducirlos en la buena tierra y dándoles la ley a pesar de la arrogancia y terquedad de ellos y su rebeldía contra sus mandamientos. ¿Qué puede vencer nuestra arrogancia, nuestra terquedad y nuestra rebeldía contra los mandamientos de Dios? Solo la palabra de Dios puede eliminar estas cosas. Y me gustó esto porque es muy cierto, ¿verdad? Que solo la palabra de Dios es la que puede eliminar todas las cosas negativas que hay en nosotros, todas aquellas cosas que se le obstaculizan, ¿verdad? Toda nuestra carne, toda nuestra forma de ser, todos nuestros pensamientos, todo aquello que no le sirve al Señor, solo la palabra de Dios puede quitar eso. Y por último, me gustó que después de haber leído, ¿verdad? Que les leyeron la palabra, que estuvieron pues personas que les ayudaron a entender, que era otra parte que me gustó, que les ayudaron a entender la palabra, ¿verdad? Luego de eso ellos confiesan su desobediencia y rebeldía. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, nos lleva a todo esto, a darnos cuenta de en realidad en la posición en la que nosotros estamos, de la desobediencia en la que nosotros estamos, de los rebeldes. O sea, el Señor nos quita estos velos y podemos ver. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que después de ver de leer la palabra del Señor, de leer las escrituras, de que se las explicaron, ¿verdad? Ellos pudieron confesar. Y esto es lo que nos lleva a nosotros, la lectura de la Biblia, la palabra del Señor, ¿verdad? Nos lleva incluso a confesar, a darnos cuenta, ¿verdad? De todo lo mal en lo que nosotros podemos estar. Entonces, alabado sea el Señor por su palabra, por los hermanos dotados, ¿verdad? Los hermanos que nos explican la palabra por la palabra de Dios, ¿verdad? Que hace que podamos ver, que hace que podamos confesar, que hace que podamos darnos cuenta, ¿verdad? De todo lo mal en lo que estamos. Amén. Amén. El hermano nos pone aquí que están los elegidos de Dios, la observancia de la ley y su palabra. La palabra de Dios dice que restablece en todo momento, es la que restablece y nos insta a leer la Biblia. Dice que cambia nuestra mente, nuestra forma de pensar. Entonces la palabra es el espíritu, palabra espíritu. La naturaleza
la naturaleza de Dios. Esdras como elemento, él introdujo el elemento constitutivo en el pueblo de Israel, que era Esdras, era el escriba, era el que sabía de la palabra de Dios y él se las impartía. La Constitución es una base para forjar una nación. Él puso como ejemplo el ejército de los Estados Unidos. Cada soldado es un elemento y tiene elementos, pero el ejército sí tiene una constitución, una organización. O sea que actúa bajo, bajo ese elemento constitutivo. De la misma manera, la constitución es una constitución divina, la que tenemos nosotros y la que tuvo el pueblo de Israel. E insta a que esta además sea un testimonio. El pueblo de Dios debe ser, con la palabra de Dios, debe ser un testimonio a través de la constitución que reciba. También hay un restablecimiento colectivo, pero con Dios, mediante su palabra. O sea que aquí nos está mencionando mucho la palabra de Dios, la constitución en base a la palabra de Dios, para que se lleve un testimonio de él. O sea que digamos, las localidades que están llenas de la palabra de Dios son de por sí son un testimonio. Por otro lado, Esdras era el que tenía el libro de la ley de Moisés. Él lo sabía, él lo daba. Y Jehová, Dios es grande, decía. Aquí es cuando el pueblo de Israel llora y Esdras les dice que no lloren, sino que con júbilo reciban la palabra. Ellos lloraban por todos los pecados que tuvieron, por todas las transgresiones que tuvieron en la cautividad. Ellos fueron redarguidos, fueron en alguna manera expuestos a lo que sucedió ellos en el cautiverio. Entonces, además porque Israel era rebelde, es así un pueblo rebelde. Entonces la palabra se forja a Dios en nosotros. Vuelve a mencionar otra vez que esta palabra de Dios debe forjarse en nosotros, que tiene que hacerse una constitución, un nuevo elemento en nosotros. Nehemías era un gobernante, Esdras era el sacerdote y los levitas ellos constituían al pueblo de Israel para edificar orgánicamente a ese pueblo. Y es de entender, él menciona aquí el versículo 13 y el versículo 14, 1:8, por eso no lo voy a captar. Pero en cuanto a la ley, los mandamientos, los estatutos y ordenanzas. Por otro lado, dice que el pueblo de Israel se apartó de todos los extranjeros, pero para confesar sus pecados. Y el pueblo alabó por todo lo que habían recibido. O sea que les habían prometido la tierra de Canaán, la palabra de Dios le había prometido esa tierra, elimina la arrogancia y la terquedad. O sea que era el pueblo de Israel, era un pueblo arrogante y terco. Pero veamos nosotros, muchas veces tenemos de nuestra constitución está la terquedad y la arrogancia, porque vivimos en el hombre natural. Entonces, esto desemboca en una desobediencia y rebeldía. Hay una promesa fiel por escrito. Ellos firmaron una promesa fiel por escrito en cuanto al pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo. O sea que prácticamente estaba todo el pueblo con este escrito para que el pueblo de Israel se surgiera nuevamente como una tierra prometida. Entonces, el producto de la tierra, los sacrificios a Dios eran dados, dice, todo el producto de la tierra eran dados para los sacrificios de Dios del servicio del pueblo. Entonces, Israel era satisfizo, dice, y era un testimonio de Dios para que fuera santificado, Israel fuera santificado y que fuera un testimonio de Dios. O sea que esto que daban ellos para el sacrificio, producto de la tierra,
y era para que Israel estuviera al servicio, además que estuviera santificado y fuera el testimonio de Dios. Amén. Que me impresionó de la lectura esta tarde es la palabra de Dios, cómo es que pues llegó a hacer algunas cosas entre el pueblo, ¿verdad? Lo que efectuó la palabra de Dios. Y me impresionó porque, digamos, nosotros tenemos ciertos conceptos de que algo nos va a cambiar o de que si actuamos de cierta manera, pues vamos a ser transformados, ¿verdad? Pero la verdad es que lo que cambió a esas personas fue la palabra de Dios, o sea, lo que hizo que este pueblo se arrepintiera, confesara los pecados, tuviera un compromiso delante de Dios fue la palabra. Y me impresiona en esta parte la palabra porque tiene que ver mucho con dos palabritas que estaban ahí, ¿verdad? Que era, una era la ley, ¿verdad? Y la otra eran los mandamientos. Y de verdad, hay una parte donde dice que ellos siguieron la ley y los mandamientos. Y ciertamente nosotros hoy ya no tenemos tal como una tabla, la ley ni los mandamientos. Sin embargo, sí hay una ley, pero me llamaba mucho la atención porque en la parte práctica nosotros, ¿cómo es esto, verdad? Y me recordaba de la ley del espíritu de vida, lo que puede hacer esta ley, pero ser obedientes a la ley interna que nos habla, que es la unción que está dentro de nosotros. Entonces, muchas veces el Señor nos habla, ¿verdad? Hay un sentir interior dentro de nosotros, pero probablemente nosotros no le hagamos caso. Entonces lo relacionaba con lo que pasó con estas personas. Ellos se apegaron a la ley y a los mandamientos. Y esto me impresionó porque lo relacionaba con esta ley interna del espíritu de vida, ¿verdad? Que nosotros debemos de obedecer ciegamente lo que esta ley interna nos diga, lo que el espíritu mezclado nos esté diciendo. Y en una parte habla de lo que provocó en el pueblo, y es que ellos empezaron a llorar compungidos, arrepentidos, porque la palabra los había tocado. Y él les dijo que no lloraran, sino que consoló el corazón de ellos. Siento yo que les dio esperanza, ¿verdad? Muchas veces la palabra nos puede a nosotros darnos un sentir de todo lo malo que hemos hecho, pero no podemos quedarnos en introspección, sino que debemos de ver la luz, debemos de ver la esperanza que el Señor nos da, porque ciertamente nosotros no podemos hacer nada, hermanos. Definitivamente debemos de darnos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza caída, y darnos cuenta que no podemos hacer nada, que necesitamos a Dios. Y ciertamente tiene que ver la palabra de Dios con esto, ¿verdad? La palabra de Dios es fundamental porque ella es la que nos conduce a Dios. Y también me gustó mucho cómo es que ellos hicieron un pacto con Dios. Y en este pacto, ellos establecieron lo que iban a hacer delante de Dios. No, nosotros en nuestro ser natural no podemos hacer ningún compromiso, porque ciertamente vamos a fallar. Podemos decirle, Señor, yo voy a hacer esto, de hoy en adelante voy a hacer lo otro. Sin embargo, hoy debemos de darnos cuenta de que solamente esta vida interior puede hacer que nosotros tengamos un pacto con el Señor, un pacto de vida y una consagración de vida. Entonces estoy muy impresionado con la palabra. Siento que debemos de tomar muy en serio día a día la palabra, no solamente ir a la palabra, sino que también orar, leer la palabra, o sea, tomarla con mucha oración. Creo que ese es un secreto que tal vez nosotros no hemos considerado a lo largo de nuestra vida. A veces queremos cambiar o decimos ya es suficiente o queremos servirle al Señor, pero ¿cómo, verdad? ¿Cuál es el primer paso? Siento que la palabra va a lograr algo en nosotros, entonces debemos de estar desesperados por esta palabra. Entonces, hermanos, debemos de ser animados a ver que en la palabra podemos encontrar al Señor, y la única manera que nosotros podemos ser suministrados y transformados es a través de la palabra. Alabado sea el Señor, que el Señor nos da su palabra a través del ministerio, a través de la palabra misma, ¿verdad? Y que el Señor nos guíe a esta palabra. Amén. No escuché casi nada va, de lo que está, porque no, el internet aquí no está bueno. Y entonces solo que los hermanos estaban diciendo, va, que realmente acerca de la palabra, va. Y como decía ahí, el hermano está leyendo yo en, ay, no sé si en Timoteo que estábamos leyendo,
que lo mismo decía el apóstol Pablo, ¿va? Y ahí daban los hermanos una explicación que de veras que ellos se guiaban por la ley, ¿va? Y estaba viendo yo también que hablaba ahí Pablo acerca de la circuncisión, pero él decía que todas esas cosas ya no eran válidas para él, pero él las respetaba, ¿verdad? Y entonces hablaba también acerca de esta ley, pero amén, porque realmente el Señor nos enseña cómo es que nosotros nos enseña va la palabra para que nosotros nos demos cuenta y para que nosotros también respetemos esta ley y como dicen va la ley de vida interna que están hablando los hermanos y realmente es algo maravilloso, ¿verdad? Que realmente que nosotros el Señor nos ha dejado la palabra, ¿verdad? Y en la palabra pues encontramos eh, esta ley de vida, ¿verdad? Y esto es muy maravilloso. Me gustaba mucho lo que los hermanos estuvieron compartiendo, ¿verdad? Y amén por la palabra, que nosotros de veras nos empapemos más de la palabra y que realmente nosotros cada día podamos ir a la palabra. Amén. Amén. Enfatiza mucho y recomienda. Él dice, yo he leído por 65 años la palabra de Dios. Es una exhortación que nos hace de que leamos la Biblia todo el tiempo. O sea que yo veo que él tiene mucha preocupación de esto y nos exhorta para que por nosotros mismos estemos enterados de la palabra, que alguien también nos explique en alguna manera que no entendamos y podamos ir escudriñándolo, porque la misma palabra dice, escudriñad las escrituras. Y él nos exhorta a eso. Este ministerio es un ministerio que no es de que recibamos, sino que demos y que estemos comprometidos el asunto que es una obligación de nosotros leer la Biblia. Pero él lo enfatiza mucho, o sea que me llama la atención eso. Yo creo que debemos de considerarlo, cada uno de nosotros debemos de considerarlo muy en serio. Ya lo estamos haciendo, pero como que necesitamos más. Amén. Bueno, quedan unos pocos minutos ya al final y pues esto es iluminador como siempre. Este mensaje número 3 de este estudio de vida de Nehemías es bien interesante porque habla acerca de cómo los elegidos de Dios son restablecidos como una nación. Creo que un pensamiento principal es que para establecer una nación se necesita una constitución, pero no habla de una constitución como las leyes en sí, ¿verdad? La constitución, las leyes, los estatutos, no, sino habla de lo que están constituidos los miembros de este pueblo. Entonces, la situación era la siguiente, que toda la gente o la mayoría de gente que regresó del cautiverio había nacido en el cautiverio. Esta gente había sido pues criada, formada, fuera de la ley de Dios, fuera de la palabra de Dios, básicamente, ¿verdad? Para ellos, nada de lo que hacían era incorrecto, pues es decir, vivían fuera de la ley. Entonces, menciona el hermano que el asunto de cómo Dios restableció a esta gente en su pueblo es por medio de cambiarles la constitución, ¿verdad? De lo que estaban ellos hechos. Y esto lo logró a través de su palabra, de su ley. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Como decía Mario por ahí, bueno, creo que la esencia es esta, ¿verdad? Que la importancia y la función que tiene la Biblia y el ministerio para lograr eso hoy en día, porque hoy en día nosotros, al igual que este pueblo de Israel que estaban en cautiverio, también hemos estado en cautiverio y probablemente tengamos algo de eso todavía, lo cual nos está mostrando hoy una salida. ¿Cómo salimos de este cautiverio? ¿Cómo salimos de esta constitución? Es que necesitamos esta experiencia de darnos cuenta cómo es que somos. Todavía nos creemos perfectos, creemos que no nos hace falta nada
Y eso se muestra en nuestra actitud hacia la palabra misma, hacia lo que implica Dios y la iglesia. Y pues espero, o sea, no digo esto como algo ofensivo, pero tampoco vamos a recapacitar porque yo se los mencione o cualquier otra persona se los mencione, sino darnos cuenta qué es lo que somos, porque el pueblo llegó a llorar, ¿verdad? Estaban muy tristes porque ellos empezaron a escuchar, y no solo escuchar, sino se les empezó a explicar en qué consistía la ley y la palabra de Dios. Entonces ellos empezaron a dar cuenta cuán malos eran, cuán pecadores eran. Esa experiencia necesitamos vivirla todos y todas. Pero ¿cómo podemos llegar a tener tal experiencia? Esto no sucede de una manera externa, sino sucede en la medida que nuestra constitución es cambiada de las cuestiones del mundo y lo natural a la vida divina del Señor. Entonces, en eso consiste este restablecimiento de venir de ser cautivos a ser el pueblo de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene ese poder. Entonces creo que algunos de alguna manera han tenido una experiencia, tal vez en este último año, ¿verdad? Que sería el primer año de la pandemia. Entonces, si algo nos ha hecho sobrevivir y seguir adelante, ha sido poder entrar de una manera distinta en la palabra del Señor. El entrar en estos estudios vida hace eso, ¿verdad? Hace eso de que cambia nuestra constitución y más aún desarrolla el hambre. ¿Qué está pasando? Yo quiero más de esto, ¿verdad? Entonces menciona el hermano el asunto de leer la Biblia, de orar, leer la Biblia, pero esto es una manera sistemática, ¿verdad? Miren, ellos se unieron como uno, menciona este asunto, pero se pusieron de acuerdo para hablarle a Esdras y, bueno, léenos la ley, queremos oír esto. Entonces Esdras, Nehemías y los sacerdotes, toda esta gente que mencionaba Carolina también, empezó a explicar que eso es tan importante, ¿verdad? Tener estos tiempos, no necesariamente que alguien nos explique, aunque claro que es importante eso también, pero tener ese tiempo de acercamiento, ¿verdad? A leer la Biblia. Que ahorita tenemos la ayuda del mensajito que que se pone en el grupo cada día. Es una sugerencia y un ánimo para leer una porción, ¿verdad? Pero imagínense, llevamos algunos meses, todavía nos cuesta, ya es un hábito. Ayudemos a los más jóvenes, ayudemos a nuestros esposos y esposas a que logremos desarrollar esto, porque esta lectura ahora ya entendemos. Miren lo que nos compartió Marvin. Pensábamos tal vez de manera religiosa, tal vez si me oran, tal vez si oro, tal vez si ofrendo o doy mi aportación, voy a cambiar. No es de esta manera. Y aún todas esas prácticas externas se deben originar en lo interno, en un crecimiento, en una constitución interna. Hoy ya entendimos esto. Imagínense qué clave más maravillosa. Si yo quiero o siento que mi familia debe ser inundada por el Señor, me debo inundar primero. Ahora ya entendí, hay que leer la Biblia. Hay que leer mucho, hay que leer, pero también hay que entender. Y para entender, pues tenemos a los hermanos, es cierto, eso es cierto, pero tenemos el ministerio, ¿verdad? Tenemos estos libros maravillosos que nos ayudan a comprender. Entonces, esta gente, las cabezas de familia, ven entendiendo todo lo que tenían que practicar, todo lo que tenían que hacer. ¿Y por qué es necesario practicar y todo eso que tenían que hacer? Porque tenían que expresar a Dios y a su palabra, a su ley, lo que él mandaba en ese momento. Hoy día, la ley de Dios y su hablar es un tanto, tal vez no está orientado a prácticas como los tabernáculos, como las ofrendas de las primicias y matar animales. No, ahora esto es un poco distinto. Sin embargo, la palabra de Dios sigue estando ahí. La hermana Elena nos mencionó, la ley sigue estando. Ahora es la ley del espíritu de vida. Es otra ley por la cual necesitamos vivir, pero no vamos a vivir nunca con esta constitución que tenemos actualmente. Necesitamos otra constitución, la constitución que es la vida divina, para poder ser constituidos, o en todo caso, ¿cuál es la palabra que usó este hermano? Restablecidos como el pueblo de Dios. Así que hay muchas cosas más que mencionar, pero me quedo con este asunto de que la palabra de Dios puede cambiarnos. La palabra de Dios, ¿por qué? Porque cambia la constitución que tengamos por la de Dios.
Entonces es su palabra, es el ministerio, es entender, es comer, pero también aprender. A veces nos cuesta entender, puede ser que no, pero podemos ir una y otra vez. El Señor nos va a alumbrar, pero más que esto, va a cambiar nuestra constitución. Si ya leyó la Biblia alguna vez, léala otra vez. Necesitamos ser más constituidos. De comer nunca nos vamos a graduar. Así que sigamos comiendo, y si no hemos comido mucho, pues ahora empecemos a comer. Que nuestros hijos nos vean leyendo la Biblia, que nuestros hermanos nos vean leyendo la Biblia y que quieran leer con nosotros la Biblia, que nos vean orar, leer, que quieran unirse a nosotros a orar, leer la Biblia. También los estudios vida, son 1984 mensajes que se pueden leer. Hay diferentes programas, es decir, calendarios de lectura para poder cubrirlos todos. Sería esto maravilloso, porque entonces, cuando leamos esto y estemos constituidos, vamos a llorar. Y no es el asunto de que sea importante llorar, sino entender nuestra propia condición. Este asunto de entender nuestra propia condición es tan necesario para que nos volvamos a Dios, para que nos arrepintamos, ¿verdad? Para que nos abramos, para que nos demos al Señor. Así que, amén, hermanos y hermanas, qué maravilloso mensaje acerca del restablecimiento de los elegidos de Dios. Así que, hermanos y hermanas, hay que buscar y laborar para ser restablecidos, y eso requiere un cambio de constitución. Que nuestra constitución hoy día es tal vez muy humana, muy de nuestra mente natural, pero necesita desesperadamente al Señor. Desesperadamente al Señor. Aleluya.